Lectura comentada de la Biblia. Isaías capítulo 1 al capítulo 9. El evangelista del Antiguo Testamento, juicio sobre Judá. La importancia de este libro tal es que la referencia al libro de Isaías es citada por lo menos 21 veces en el Nuevo Testamento. Los temas de este libro son prácticamente dos: el juicio de Dios para su pueblo y la consolación de salvación bajo la promesa de un Mesías. La segunda parte de este libro alude tanto a la promesa del Mesías y de su ministerio, que se ha considerado al libro de Isaías como el Evangelio del Antiguo Testamento. En Isaías se habla de Cristo como Señor, renuevo de Jehová, Emmanuel, consejero, maravilloso, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz, raíz de Isaí, piedra angular, rey, pastor, siervo de Jehová, elegido, cordero de Dios, redentor y ungido. En el libro de Isaías se menciona específicamente al Espíritu Santo en 15 ocasiones, sin contar las referencias de poder, los efectos o influencia del Espíritu. También tenemos que observar, para ofrecer un correcto entendimiento de este libro, que muchas de las profecías de Isaías contienen predicciones que hablan al mismo tiempo de un acontecimiento que pronto habría de suceder y otro que sucedería en un futuro lejano. Es imposible que estas profecías se puedan espiritualizar o aplicar a la Iglesia como cumplimiento sin tener que ver el contexto histórico o ignorando la historia de la redención. Definitivamente tenemos que utilizar el método gramatical histórico para su estudio, sin perder de vista la representación teológica del plan de Dios en los tiempos. En el primer versículo observamos el marco histórico de la profecía y también del autor. Isaías, su nombre significa Jehová es salvación. El autor de este libro es el profeta Isaías, que escribió este libro alrededor del año 700 al año 690 a.C., debido a que el mismo profeta alude que él recibió de parte de Dios la revelación de lo que vendría. Profetizó acontecimientos de la vida del pueblo después de su regreso de la cautividad, el ascenso del rey Ciro de Persia, que ordenó este regreso, y la venida del Mesías, anunciando eventos desde su nacimiento hasta su muerte. También en el verso 1 se nos da el marco histórico de la profecía. Dice que la profecía de Isaías fue durante los reinos de Usías, Jotam, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Todos estos eran reyes de Judá, y debemos recordar que en ese momento histórico el pueblo estaba dividido en dos reinos del sur, que era Judá y Benjamín, y el reino del norte, que eran las otras 10 tribus. Pero los dos reinos iban en la misma dirección de perversión de la justicia y la presión que hacían contra el pobre, y sobre todo su idolatría, que parecía no tener límites. Habían olvidado y dejado al Dios verdadero. El pueblo de Judá estaba pecando en gran manera y no querían conocer ni entender a Dios. A través de Isaías, el Señor presentó sus cargos contra Judá debido a que se rebelaron y lo abandonaron. Habían violado el pacto moral y espiritual, y de esta forma estaban buscándose a todo pulso el castigo de Dios. Dios les dio prosperidad y no les sirvieron. Les envió advertencias y no lo quisieron oír. El fuego del juicio de Dios caería de manera indefectible sobre ellos. Dios, en su misericordia, había dejado un remanente para que no fueran exterminados como Sodoma y Gomorra. Dios aborrecía los sacrificios de la gente religiosa que quería congraciarse, pero sin dejar de pecar. Nada diferente de lo que sucede hoy día en muchos llamados cristianos. Pero el llamamiento de Dios al arrepentimiento estaba a su alcance, como lo sigue estando hoy día para todos. El versículo 18 dice: Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Sin embargo, no hicieron caso, despreciaron este momento especial y Dios trajo su juicio. No sin antes también darles la promesa de que un día serían restaurados con la venida del Mesías en sus dos facetas, las de un siervo sufriente
y la de un rey poderoso. En el capítulo 4 se habla de aquel tiempo en que el renuevo de Jehová levantará al pueblo para hermosura y cuidará de él. Se distinguirían por su santidad, no por su riqueza ni prestigio. Esa santidad es el resultado de un deseo sincero de obedecer a Dios y de una profunda devoción a Él. La maldad no siempre continuará como hasta ahora. Dios les pondrá fin y sus seguidores fieles disfrutarán de un reino glorioso. En el capítulo 5 está el cantar de la viña del Señor, que debería de dar fruto, pero produjo fruto ácido y malo. Este pasaje utiliza un juego de palabras. Las palabras hebreas que se traducen juicio y vileza suenan muy parecidas, así como las empleadas para justicia y clamor. Jesús dijo: por sus frutos los conoceréis. En el capítulo 6 muestra una visión especial de Isaías acerca de la gloria y la majestad y la santidad de Dios, que hace patente y más fuerte su propia condición de pecador. Este es un hermoso capítulo que no deberíamos dejar de pasar de leerlo en meditación sobre la santidad de Dios. Y así llegamos al momento en que Isaías anuncia la venida de Cristo como un bebé. Porque un niño, dice Isaías, nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. El primer reino que vio el ministerio de Cristo fueron los del norte. Aun cuando ya no era un reino, las tribus compuestas de este reino fueron las primeras en ver el desarrollo del cumplimiento de estas profecías. Por eso Isaías dice: el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz, los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Será maravilloso ir viendo ahora ya con el entendimiento de todas estas verdades reveladas, cómo es que cada parte profetizada acerca de Jesús se va cumpliendo. Qué bendición lo que hoy tenemos. Somos inmerecedores de esta dicha, saborear la palabra de Dios, viendo la promesa y también viendo su cumplimiento.